Para... Hola, guachafita. Faltan 2 minutos, che. Pincha pelota. Ya estamos en vivo. Tú terminas lo tuyo mientras la gente se nos conecta. ¿Ya está en vivo? Vamos que esto esté andando. A ver, vamos a seguir. Pulso, me suena, Pulso Colombia. A ver, ahí ya debe estar. ¿Estamos transmitiendo? ¿Está ingresando nuestro público? Ok. A ver. Está, pero, a ver. Publicaciones. Está conectando. Ok, Escriben publicaciones. ahí. Pulso La Colombia. notificación. ¡Upa! ¿Sí? Ya estamos, mirá, 46. Bueno, vamos a compartir. Ahora sí, ya llegó la Compartir. notificación. Acá es cuando empieza a despegar esto. Con notificación. 72, es un buen número, ¿eh? 89. Aquí reporta Francisco Marín. Francisco, Álvaro todo- César Mendaza todo tranquilo, desde chicos. Lomas Turbas. Denme un segundo que comparto esto en mi Facebook personal. Y... acá está. Listo. Vamos Bueno, ver. a los hombres que se están conectando ahí, hoy el tema, bueno, no, y las mujeres obviamente para que sepan dónde estimular a sus parejas. Ezequiel, bienvenido a nuestro primer live de sexo Listo, del año, ya. acá en Pulso. Un placer tenerte de vuelta en este 2018 acá, firme con nosotros. Firme, vamos a ver qué nuevos temas inventamos, qué temas nos traemos, Oscarcito. La Sí. gente me está pidiendo, la gente te quiere ver, quiere saber quién es Oscar, este hombre que hace esas preguntas Me has visto punzantes del tema de sexo. La gente quiere verte, Oscarcito. Así que la próxima, acá, papá. Listo, pero ¿Listo? la próxima algo didáctico que yo pueda asistir. Ok, perfecto. ¿Estamos? Perfecto, sí. Ya se darán cuenta el tipo de personaje que hay del otro lado de la cámara, que lo único que le importa es el sexo, ¿no? Pero bueno, en fin. Oscarcito, Gracias, entonces... Entonces, Ezequiel, punto G son las erógenas masculinas. Ya habíamos hablado del punto G alguna vez, sobre en las mujeres, de si era un mito, una realidad. El de los hombres es mito o realidad. Empecemos por ahí. Ok, bueno, Antes de ubicarlo. ok, vamos a ir ingresando despacio al tema, como si uno fuera a estimular el punto G, vamos a ir lentamente, poco a poco. Miren, en realidad el punto G, o sea, vamos a hacer un poquito de historia, un poquito Sí, para sí. atrás. El punto G es un descubrimiento de un ginecólogo alemán de apellido Grafenberg, que en la década del 50 él descubre lo que en principio era una estructura adentro de la vagina, digamos en la pared anterior contra el hueso, ¿no? Haciendo como presión contra el hueso púbico en la mujer, obviamente. Él encontró una zona que en principio tenía, según él, una particular sensibilidad. Él no le puso el nombre, sino que otros investigadores posteriores, en honor a este ginecólogo, le pusieron punto G, la G de Graf. La verdad es que hoy, bueno, y como lo hablamos en algún otro momento, desde la sexología hay más evidencia de que no existe ese tal punto G, sino que hay una zona más amplia y que no es un punto como tal, y que en algunas personas, en algunas mujeres, pudiera funcionar generando una sensación placentera y en otras no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? En realidad en la mujer el punto G correspondería, como te decía recién, a una zona en donde haciendo presión vos tocas una estructura interna del clítoris, ¿sí? Que pasa por encima de la vagina, porque el clítoris que uno ve es un punto, bueno, más que un punto, es como una protuberancia, un glande muy pequeño, y uno dice, esto es el clítoris, parecería pequeño, pero en realidad el clítoris continúa hacia adentro, pasa por encima de la vagina, luego se abre, se ramifica, son dos patas que se llaman cruras. Entonces, la parte que pasa por encima de la vagina es una parte que tiene cierta sensibilidad, no al nivel del glande, pero que tiene cierta sensibilidad. Entonces, haciendo presión encima o sea, adentro de la vagina, pero hacia arriba, estás tocando esa estructura interna. En esa zona, ahora te vas a dar cuenta porque te hago tan largo el cuento, en esa zona hay unas glándulas que se llaman glándulas de Skene o glándulas parauretrales, que contienen un pequeño líquido, contienen un poco de líquido en realidad, que al estimular, al hacer presión sobre esa zona, ese líquido se expulsa y es lo que llamamos en parte la eyaculación femenina. Hay otra forma de eyaculación femenina, pero ahora no es el tema de hoy. Entonces, ¿qué pasa? En el hombre, la estructura que corresponde a esas glándulas es lo que llamamos la próstata, que en el hombre se desarrolla y en el desarrollo embriológico de la mujer se atrofia, ¿sí? Entonces, te hago toda esta cuestión, toda esta explicación, toda esta introducción, como para que
digamos, entiendas que el punto G en el hombre en realidad es el punto P, es la próstata. La próstata entonces es una glándula que está a unos 3 centímetros aproximadamente hacia adentro. Digamos, obviamente hay que introducir el dedo, o eventualmente un dildo, o eventualmente un vibrador, eventualmente el pene en caso de relaciones de hombres con hombres, pero en realidad el mismo pene no estimula la próstata porque lo que hace falta es una estimulación digital con una presión que el dedo produce mucho mejor. La próstata es una zona, claro. Eso no lo sabía. Claro que sí. Oscarcito, ustedes no saben. No, instruyéndome. A este caballero. Yo creo que hoy se va temprano del laburo a practicar el ídolo. Entonces, la próstata es una zona sensible. Yo he escuchado a algunos urólogos, aclaro, soy psicólogo, sexólogo, no soy médico, he escuchado a algunos urólogos decir que no es tan sensible como uno pudiera creer, pero es una zona en donde definitivamente hay sensaciones, definitivamente al tacto mucho más, y que puede ser una zona erógena. Ese es el punto G masculino. Ahora, acá nos encontramos básicamente con un tabú. Sí. Porque, bueno, digamos que al hombre, sobre todo al hombre heterosexual machista, le es muy difícil aceptar que puede tener algún tipo de placer vía anal. Digamos, vía anal, mucho menos vía rectal, mucho menos en la próstata, ¿no? Pero digamos, la próstata es una zona sensible. El esfínter anal es una zona sensible. Sensible al tacto, sensible a la presión, sensible al roce, sensible al beso, o sea, el famoso beso negro. Que beso negro es horrible ese nombre. Sí, porque es como que uno ya asocia, ¿viste? Entonces, claro, no quiero decir a qué porque estamos por almorzar, pero el beso negro no es un buen nombre. Técnicamente se llama anilingus. Preferible decir anilingus. Y no beso negro porque, ¿viste? Bueno. Rimming también le llaman. ¿Cómo? Rimming. Bueno, sí, también. Bueno, es que ahora le ponen pero nombre a cada cosa. Para que suene mejor. Sí, rimming suena mejor, sí. Es que ahora a todo le ponen nombre. Es más, los periodistas se enteran antes que los sexólogos de los nombres, inclusive. A veces me llaman para preguntarme tal cosa y no tengo ni idea qué es. Cuando me explican, sí, claro, es esto, sí, obvio. Ya sé qué es, pero que sí, con ese nombre, claro. Entonces, el esfínter anal es una zona sensible en la mujer y en el hombre, ¿no? Para estimulación externa, suave o un poco más intensa, para dilatación y demás. El recto es una zona muy sensible, ¿sí? O sea, obviamente, a partir del recto o del estímulo del recto, de las heces sobre el recto, aparece el reflejo de la defecación, por lo tanto, tenía que decirlo, perdón, pero digamos, definitivamente es una zona que tiene sensibilidad por lo tanto, ¿no? Y la próstata también es una zona sensible, con lo cual es todo un conjunto de zonas erógenas. Lo que uno dice punto G masculino es un conjunto de zonas erógenas que da mucho placer, y eso que vamos a extenderlo un poquito más. Vamos a hablar de que, por ejemplo, las nalgas también son una zona sensible a otro tipo de estímulo, muy diferente al del ano, porque el estímulo de las nalgas puede ser ya un estímulo mucho más intenso, más fuerte, puede ser algún pequeño golpe, alguna forma de presión, digamos, de agarrado, lo que sea. Y hay una zona de la cual poco se habla, pero que es sumamente erógena, que es el perineo. ¿Cómo se le llama acá en Colombia, ídolo, el perineo? La niez. La niez, exactamente. Comúnmente conocida como la niez. Término exclusivamente colombiano, chicos. No existe en ningún otro lugar. Ustedes digan la niez en cualquier otro país, es un término exclusivamente colombiano. ¿Sí? Es como la bandeja paisa, papá. Eso solamente está acá, la niez. Entonces, ¿qué pasa? El perineo, que es la zona que está ubicada entre el esfínter anal y los genitales, tanto en el hombre como en la mujer, es una zona bastante inervada, bastante sensible, que al estímulo del roce, al estímulo de la presión también puede generar bastante placer. ¿Sí? O sea que es una zona que normalmente descuidamos, pero que sí deberíamos prestarle un poquito de atención. Cachar más para abajo, explorar más para abajo. Exactamente. O sea que, en principio, como te digo, si hablamos de punto G masculino, corresponde técnicamente a la próstata, pero estamos diciendo que hay otras zonas alrededor que también de alguna forma forman parte de un conjunto de partes que es interesante descubrir, superando un poco los mitos, ¿no? Exacto, lo que mencionabas de que sea un tabú. ¿Cómo estamos por ahí, Oscarcito? ¿Cómo estamos de público? ¿Qué tal? Anímense a pregunten lo que quieran. Les vamos a responder, vamos a hacer paréntesis para responder otros temas que están
Preguntando por acá, te saluda Angélica Roa, una estudiante de la Conrad. Ah, ¿qué tal, Angélica? Mucho gusto. Bueno, no sé si capaz que fue alumna mía. Yo tengo tan mala memoria, Angélica. Te pido mil disculpas. Puede que fuiste mi alumna. Oye, digamos acá. En ese caso, sí. Una pregunta de Álvaro que me parece interesante porque, dice la próstata en el hombre y demás, pero él pregunta que ese tipo de cosas funcionan también para mujeres que son más frías que una nevera. Ok. Pero me refiero porque, digamos, hay mujeres que disfrutan la penetración anal y demás. ¿Por qué les genera también placer a ellas? ¿Tienen la misma explicación? ¿Una zona erógena rectal también las mujeres? Sí, claro. Bien, bueno, es una buena pregunta, Álvaro. Lo que pasa es que yo te quiero dar dos respuestas. La primera es que si estás con alguien que es muy fría o, bueno, ponele muy pasiva, sexualmente hablando, yo creo que lo que menos va a querer es practicar el sexo anal. O sea, en general es algo, claro, sí. Es algo que le puede atraer a una persona que ha experimentado, que sea abierto a diferentes juegos y que por lo tanto está interesada en practicar el sexo anal. No me parece que sea precisamente algo como para empezar a despertar la curiosidad sexual, claro, ¿no? No tenés por qué saberlo, o sea, son preguntas que me parecen a mí muy importantes, la verdad. Pero entonces, digamos, no es una zona que uno estimula de primera, sino que precisamente cuando la mujer está excitada mentalmente, cuando la mujer está ya físicamente reaccionando con una respuesta de excitación que es muy amplia en realidad, porque es lubricación y dilatación vaginal, erección de los pezones, aumento de la tensión muscular, bueno, una serie de cosas que pasan, y que pasan obviamente muchas cosas que uno no ve que están ocurriendo, cambios en la presión sanguínea, cambios en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria. Cuando uno se excita pasan muchísimas cosas en el cuerpo y en la mente, y ahí ese es el momento para pensar en una estimulación anal, si es que la mujer lo desea, por supuesto. Si la mujer es fría, probablemente no lo quiera. Ahora, digamos que la otra parte de la respuesta es que en la mujer claramente no hay próstata, lo que hay son las glándulas de Skene que te mencionaba recién, glándulas parauretrales, a las cuales no se accede por vía rectal, claro, o vía anal, pero sí el esfínter anal en la mujer puede ser una zona muy sensible. Hay mujeres que no les gusta que las penetren, ni con los dedos, ni nada por el estilo, ni con un dildo, o sea, que las penetren analmente, quiero decir, pero sin embargo les puede gustar el estímulo externo, el roce, inclusive el anilingus, el estímulo anal, digamos, superficial, de alguna manera, ¿no? Estas son cosas que es importante tener en cuenta porque justamente son zonas erógenas y son zonas erógenas para el hombre y para la mujer también. Así que gracias por la pregunta, un saludo a toda la gente que se va sumando a esta transmisión. Estos temas que me pone Oscarcito a las 11 de la mañana, porque les aclaro que esto es idea de Oscarcito, no es idea mía, estos temas así. Después cualquier cosa. Más tarde va que... Claro. O sea, y aparte empezando la semana, papá. Empezando la semana, la gente tiene que esperar a veces al fin de semana para poder coronar. Y vos ponés a las 11 de la mañana un martes. El amor no tiene hora. El amor no tiene hora, pero el trabajo sí. O sea, no puedes ir ahora ya a escaparte. Pueden irse a un quickie de almuerzo. Ah, mirá qué buena idea. Ahí está, sí. El postre. Sí. Perdón, una cosa que quiero decir que me parece importante. No sé si saben que se consiguen en muchas tiendas, en muchos sex shops, unos preservativos para los dedos, ¿sí? Son unos condones pequeñitos para que se colguen los dedos, que es interesante para introducir para el estímulo anal por medio de los dedos. Hay personas que lo hacen sin, o sea, las mujeres las que tienen uñas tengan cuidado, pues a menos que quieran hacer una biopsia de la próstata. Si van a experimentar manicure el día anterior. Sí. Por lo menos cortate una uña. O sea, el dedo que vas a usar, una. Va a quedar desparejo y si alguien te pregunta no le vas a decir, o sea, simplemente le decís, no, es que se me partió la uña, me la tuve que cortar, ¿viste? Entonces sí, es importante. Entonces, lo más higiénico realmente es colocar esos condones en los dedos, y si van a hacer... Deberían promover más esos condones, ¿o como que? Lo que pasa es que, mira, la verdad... Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que la próxima vez tendríamos que hablar del condón. Porque es que hay tanto para hablar del condón y hay tantos tipos de condones, ¿no? Sí, hay tantos tipos de condones que realmente yo creo que sería interesante que podamos hablar de eso. Porque por ejemplo, hay mucho tema alrededor de la sensibilidad, de
pierdo la erección, de cómo de pronto evitar perder la erección en el momento de poner condón, etc. Mira, te lo voy a vender. Escucha, antes de seguir, te lo voy a vender. La próxima vez, próximo live, te voy a explicar cómo erotizar el condón. Te voy a explicar cómo hacer para tener más sensaciones usando condón, tanto para el hombre como para la pareja. Y te voy a mostrar diferentes tipos de condones, incluyendo el condón femenino, que ha estado muy mal marketeado, ¿no? Pero que es una muy buena opción también. Muy mal. Sí, y también vamos a hablar de otras alternativas, como por ejemplo condones para sexo anal, que son un poco más gruesos, los condones extra finos. Sí, los condones con retardante, si pueden servir. Hay muchísimas cosas que pueden funcionar muy bien. El tema sí. Los condones fosforescentes, ídolos, condones fosforescentes. Ahí sí vas a estar acá. De asistente. Perfecto, así que eso para la próxima, cómo tener placer seguro. ¿Qué nivel, papá? ¿Qué nivel? Entonces, eso hoy es estoy iluminado. Mientras tanto, respondámosle a Etilia Ruiz, que pregunta que por qué una mujer cuando tiene rato de no tener una relación vuelve y duele. ¿Qué le recomiendas a esa mujer? Mira, acá hay un poco... Claro, acá hay un poco un mito, ¿no? Porque muchas mujeres creen que... A ver, te lo voy a decir tal como me lo dicen, como que la vagina se cierra. En realidad no es que se cierre, lo que pasa es que muchas veces después de mucho tiempo de actividad sexual, de inactividad sexual, perdón, o sea, de varios meses o hasta varios años en algunos casos, la mujer retoma su relación sexual con miedo al dolor. Al tener miedo al dolor se tensiona, se contrae y entonces es como que el pene y la entrada de la vagina hacen una fuerza contrapuesta. El pene hacia adentro y la entrada de la vagina se cierra. Pero obviamente se genera dolor por la tensión mental que tenés, que se traduce en tensión muscular. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? O lo que le recomiendo a las personas, a las mujeres que pasan tiempo sin tener relaciones. Les recomiendo que se estimulen ellas mismas. ¿Sí? Que se estimulen inclusive introduciendo dedos en la vagina o introduciendo un vibrador pequeño, no tiene por qué ser una cosa exagerada, que sientan cómo la vagina se dilata, que utilicen un lubricante para estimularse y, ¿por qué no? Si es una primera vez, después de bastante tiempo, pueden utilizar, por lo menos esa vez, un buen lubricante como para estar un poco más tranquilas y para que sea una penetración un poco más fluida, digamos, con menos dificultad, digamos, ¿no? Pero como te digo, lo más importante es que a veces la mujer no se da cuenta. Cuando el hombre la va a penetrar y ella tiene miedo al dolor, la mujer sin darse cuenta se tensiona muscularmente. Entonces tenés que estar consciente de la tensión muscular, sobre todo de las nalgas, los glúteos, la entrada de la vagina, las piernas que suelen ponerse bastante tensas. Entonces hacer conciencia de esa tensión muscular, relajar toda esa zona y vas a poder tener una penetración mucho mejor, para que tengas en cuenta. Ahí está, ¿no? Para ti, ya sabe. JD Marcela Redondo pregunta a qué se ven las erecciones cortas, al punto que no alcanzan a llegar a una penetración. Bueno, puede ser, o sea, si es una erección con eyaculación, puede ser una eyaculación precoz grave, o sea, ultra precoz, se llama así, la más grave, que es que el hombre con mínimo estímulo a veces ni siquiera logra la erección y ya eyacula. Es un problema, te diría, muy relacionado con un alto nivel de ansiedad y probablemente hasta un problema médico, entonces sí hay que buscar ayuda. Ahora, si es que él logra la erección y la pierde enseguida sin haber eyaculado, es posible que tenga una fuga venosa, sobre todo si es un hombre, digamos, de unos 50 años en adelante. La fuga venosa... Sí, la fuga venosa... A ver, ¿cómo te puedo explicar? La sangre entra al pene por las arterias y retorna por las venas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pene se llena de sangre, más o menos unos 70 centímetros cúbicos de sangre, y llega a su máximo nivel de rigidez, se provoca lo que se llama una oclusión venosa, es decir, las arterias como que se comprimen, ¿no? O sea, hay una túnica que rodea a los cuerpos cavernosos del pene que comprime la vena, e impide que la sangre retorne. A veces la vena tiene lo que se llama una fuga venosa, y es que la sangre se escapa. Entonces, la sangre llega por la vía arterial, el pene se erecta, pero se devuelve por las venas porque no se retiene, no se produce oclusión venosa. Entonces, claro, ante esa situación hay algunos tratamientos que se pueden hacer con drogas intracavernosas, en algunos casos cirugías también, y es una posibilidad. Pero también es muy posible, si es una persona más joven, que él tenga miedo a fallar o miedo a perder la erección, y eso normalmente, o sea, el miedo se hace más fuerte cuando ya estás a punto de penetrar. Es como que el hombre dice, uy, no la puedo perder ahora porque estoy por penetrar, y ahí es donde la pierde, porque se pone muy tenso
libera adrenalina, el pene pierde rigidez a veces en segundos, ¿no? Entonces normalmente es eso. Y otra posibilidad es que también sea insuficiente el estímulo sexual, por ahí necesita un poco más de estímulo, un poco más de caricias, un poco más de sexo oral o hasta un poco más de relajación también, si él está muy tenso, ¿no? Estas son las posibilidades que normalmente hay. Bueno, acá, Se responde todo, Guido, acá. Este comentario de Laura, toca leerlo obviamente, dice, no importa la hora, la humanidad vive arrecha 24/7. ¿Viste? Si quiere le dan la razón. Bien, bien, bien. Bueno, me gustó. 24/7, sí, es verdad, ese tema, pero bueno, también hay que trabajar, hay que cumplir con las labores y luego en casita tranquilo, eso es cierto. Bueno, ahí, antes de seguir con nuestras zonas erógenas, Laura pregunta también que de dónde se consiguen esos condones de dedos, porque en las droguerías solo venden para penes. Sí, es verdad. En las tiendas, Solo sex shop. en los sex shop, la próxima traigo para mostrar. Yo los compré en un sex shop en México, los que tengo, pero digamos que Se hay. consiguen cualquiera. Sí, hay. Sí, inclusive es más, hay otra cosa que tampoco se consigue fácil, que son las láminas de látex para sexo oral con la mujer, sobre la vulva, ¿no? Son unas láminas así, que se colocan sobre la vulva y se lame encima, ¿no? Normalmente... ¿Eso cuál es la finalidad, Ezequiel? Protección, o sea, evitar, digamos, que el fluido vaginal a través de la boca pueda producir una infección, o la boca que es menos probable, pero puede pasar por el sexo oral de la boca hacia la vulva, hacia la vagina. Que es difícil mercadear eso, ¿no? Bueno, la gente sí. ¿Cómo se le dejan que comerse el helado con la cultura? Sí, totalmente. Bueno, yo sé que es muy difícil, pero es que ni siquiera lo han intentado, la verdad. Sí, bueno, eso seguramente es más menos explorado que... Pero mira, es como todo. Yo creo que es que hay que mercadear con inteligencia, o sea, hay que ver cuáles son las ventajas que puede tener o hacer la situación más atractiva, utilizar un látex con sabor o no sé, algo que pueda mejorar o con algún tipo de lubricante que pueda provocar una sensación diferente, ¿entendés? Entonces hay que saber venderlo, pero la verdad es que te diría, el condón femenino y las láminas de látex y los condones para los dedos, digamos, o protectores para los dedos, han sido muy poco mercadeados y por lo tanto prácticamente la gente no sabe que existen la mayoría, ¿no? Laura que está preguntando que cuando vamos a hablar de los condones, la idea es más o menos en un mes, que tenemos mensualmente sí, Laura, mira, live, esto va a ser, te voy a decir ya, va a ser, yo llego el día 5 de marzo aquí de una gira que tengo por Cali, que voy a estar además presentando Sexo o No Sex recargado en Cali, Teatro Casa Comedia, si hay gente de Cali por allá, 1, 2, 3 de marzo. Y entonces yo regreso el lunes 5, pues ser el martes 6, de una. Agendemos, mira Laura, vamos a agendar ahora para que veas, para que veas. Ese día nos va a tocar en la tarde porque ese día tenemos programado otra cosita, no de sexo, pero también de vida saludable. Perfecto. Pero podríamos hacerlo a las 3 de la tarde. Laurita, agendate, escucha, martes 6 de marzo, 3 p.m., estamos acá hablando del tema. No te lo puedes perder, Yo lo voy a agendar acá, porque después si no me agendo otra cosa. Listo. 6 de marzo. 3 p.m. Listo. Tenemos entonces condones para los que están interesados en... Vamos a venir con toda la artillería. Impresionante. Che, bueno, entonces toda la gente contenta preguntando, nadie nos está echando madrazo, nada. O sea, vamos bien. Pues te pregunto, tienes curiosidad, que por qué siempre andas con sombrero. Ok, ese es un tema recurrente, sí, recurrente. Sí, inclusive, mira, te voy a mostrar en el logo que tengo en mi tarjeta, mira, vas a ver. En el logo. Vas a ver que la I de Ezequiel es un sombrerito, mira. Es un sello, amigos, es un estilo. Es un estilo, solamente me lo quito para hacer el amor. Y ya está. A veces me piden que me lo deje, pero bueno. Pero no. Bueno, Ezequiel, por acá no es chévere, Norma Alejandra Vivas pregunta que por qué a veces después de tener relaciones queda doliendo por dentro como si fueran cólicos. Bueno, es que, a ver, el dolor no es normal, no es normal, no es normal. Entonces, si es algo que te pasa recurrentemente, tendrás que ver a tu ginecólogo o ginecóloga a ver qué puede pasar, ¿no? Si por ahí tiene que ver con algún tipo de infección vaginal, por ejemplo, con alguna lesión interna que puedas tener, pero también es posible que tengas pocos juegos, o sea, poca cantidad o inclusive calidad de juegos previos
que no te dilates, que tu vagina no se dilate lo suficiente o que no se lubrique lo suficiente, porque por ahí apuraste los juegos y la penetración fue antes de lo que realmente vos querías o tu cuerpo estaba preparado, y entonces eso deja como secuela dolor, ¿sí? O sea, por un tema, te diría, de estimulación, por un tema básicamente mecánico, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que trates de extender los juegos previos a la penetración, de hacerlos además no solamente más largos, sino más apropiados al tipo de estímulo de juego que a vos te gusta. Y si aún así vos notás que tenés lubricación y te sigue doliendo, sí me parece fundamental ver a un médico o médica a ver qué te puede pasar. Porque el dolor no es normal y no es normal, pero digamos si no es recurrente, sino que sucede de vez en cuando. De vez en cuando con X o Y persona. ¿A qué se puede deber? Bueno, también puede ser el caso, por ejemplo, de un hombre con una anatomía de pene muy grande, sobre todo cuando es muy ancho, ¿no? Entonces también se puede deber a eso. Y como te digo, en general, si es algo eventual, a veces tiene que ver con que quizás tuviste relaciones y vos no tenías demasiadas ganas, por ejemplo, que a veces pasa, a veces la mujer, como por complacer al hombre, porque él no la moleste, no la presione, o este pensamiento de que bueno, se va a buscar otra, entonces la mujer cede sin desearlo, y después la consecuencia es el dolor o la molestia. También puede tener que ver con eso. Como te digo, cuando es un dolor sobre todo recurrente, amerita que hagas una consulta, porque no es bueno. Sí. El sexo no debe doler. No, pero es que además pasa otra cosa, es que si es algo recurrente, si la sensación que te queda después del acto sexual, en vez de ser placentera, es una sensación molesta, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a perder el deseo, si es que ya no te pasó, porque como que de alguna forma anticipás que el sexo te va a dejar esa mala secuela, esa mala consecuencia. Perdés el deseo, vas a tener problemas de lubricación, problemas de excitación, hasta problemas de orgasmo. Una bola de nieve. Exacto, se empieza como a complicar la situación, y entonces, como te digo, siempre cuanto antes puedas tomar cartas en el asunto, mejor, sin dudas. Bueno, Ezequiel, resumamos entonces el tema inicial de las zonas erógenas del hombre, y aparte de toda la parte anal, rectal y alrededores, ¿qué más se puede añadir ahí como que sea un poco común? Bueno, en resumen, lo primero que quiero decir es una cosa que nos quedó pendiente, y es que muchas veces el hombre asocia placer anal con homosexualidad. Y son dos cosas muy diferentes. Creo que acá lo hemos hablado más de una vez también, pero son cosas que vale la pena insistir. El placer de una determinada zona erógena no te hace homosexual ni heterosexual, o sea, es placer de esa zona erógena. Lo que tiene que ver con la homosexualidad es que sientas placer, incluso otro tipo de placer, estando con una persona de tu mismo sexo, pero no es un tema relacionado con una zona erógena en particular. Un hombre puede disfrutar muchísimo de la estimulación anal y eso no va a despertar fantasías homosexuales ni nada por el estilo. Y los hombres tenemos que entenderlo, y las mujeres tienen que entenderlo, porque a veces la mujer misma cree que si hace esto va a despertar. La mujer es la más machista a veces. A veces pasa que la mujer es muy machista también. O sea, porque el machismo no es algo de los hombres, es algo cultural, lastimosamente, del hombre y de la mujer. Ya dijimos entonces, en resumen, que el punto G masculino corresponde a la glándula prostática, que también hay zonas como el recto, el esfínter anal, el perineo, que son zonas muy sensibles. Y adicionalmente, digamos, el hombre en general tiene su sensibilidad concentrada en los genitales, ¿no? O sea, más que nada en el glande o punta del pene, que es la zona más sensible claramente, los testículos o el escroto, la bolsa de los testículos. Pero hay hombres que tienen otras zonas sensibles. Para seguir la línea de lo anterior, las tetillas o pezones en el hombre tienen solamente una función placentera, y sin embargo muchas veces el hombre, por esto mismo del machismo, ¿no? O sea, piensa que en realidad es un tipo de placer para la mujer, que se le estimulan los pezones, y no para el hombre, y se pierde la posibilidad de disfrutar de esta manera. Entonces sí, definitivamente es algo que es importante abrirnos a diferentes formas, abrirnos a explorar el ser estimulados en nuestro cuerpo de diferentes formas y ver qué es lo que nos gusta, ¿no? No somos menos hombres porque nos atraigan ciertas zonas, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver, y me parece que tenemos que, en ese sentido, empezar a liberarnos y empezar a disfrutar. Eso es clave en todo esto, ¿no? Bueno, Ezequiel, pues yo creo que con esa conclusión estamos más que bien para cerrar este tema. A los que se conectaron, ya saben, 6 de marzo, 3 de la tarde, condones.
Exactamente. ¿Placer todo. seguro? Placer seguro. Placer seguro. Sí, Así placer seguro. O sea, mucho placer, pero seguro. O sea, te voy a decir por qué esto de que el condón reduce la sensibilidad es falso. Hay muchas formas de que el condón pueda agregar variantes al juego erótico y hasta mejorar tu sensibilidad. ¿Sí? Bueno, por cierto, quienes me quieran seguir aquí en Facebook, me encuentran mi fanpage, Ezequiel López Peralta, publico tips todos los días, aunque yo soy fanático de Instagram. En Instagram me encuentran como Cita con Ezequiel, Cita con C, Ezequiel con Z, y también publico todos los días, digamos, diferentes. Por ejemplo, los lunes son lunes de reflexión, publico preguntas. Los martes son martes de responder preguntas sobre sexo, o voy a publicar una respuesta en video a una pregunta. Los miércoles son recomendados, recomiendo juguetes, recomiendo libros. Los jueves ya tienen que ver, bueno, con recuerdos, con fotos de recuerdos y demás. Y los viernes y sábados, tips de sexo. Así que @cita con Ezequiel para que me puedan seguir también. Además, hagamos la última cuña para las personas que de pronto estén en Cali o quien conozca a alguien en Cali que pueda estar interesado en ir a ver y aprender, divertirse y aprender con el show de Ezequiel. ¿Cómo están las...? Claro que sí. En Cali, en Teatro Casa Comedia, que es allí por San Antonio. Es un teatro muy bonito. El año pasado me presenté. Voy a estar 1, 2 y 3 de marzo a las 7:30 de la noche con mi nuevo show, que en realidad es Sex o No Sex, que presenté el año pasado, pero una versión recargada que es muy diferente a la del año pasado. Oscarcito, si vos ves, vos fuiste la primera. Fui la primera, sí. Bueno, ha cambiado eso rotundamente. Tenés que ir cuando presente. Las fechas en Bogotá. Exactamente. Estamos cuadrando eso. Entonces, es en Teatro Casa Comedia. Ya están entradas a la venta. Creo que allá hay por Atrápalo. Y en la página showcomedy.com.co también las pueden conseguir. Muchas gracias. Ya saben, Ezequiel, muchísimas gracias a los que se conectaron. Gracias como siempre por su participación. Los esperamos con todas las dudas de condones el 6 de marzo. Y estén muy atentos a todos los lives que se vienen de aquí hasta marzo hasta y adelante. hasta la eternidad. Hasta Gracias. la eternidad con diferentes temas. Gracias a todos.